Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum, muy estimados y queridos hermanos. Algunas personas me están preguntando qué está pasando exactamente en la zona, estas guerras, de qué vienen, por qué tantas guerras en la zona, ese problema entre Turquía, Irán, Azerbaiyán, Armenistán, de qué se trata, por qué hay tanta guerra, por qué no se puede arreglarlo con el diálogo y todo eso. Aquí que estamos para explicar el mapa y el conflicto un poco más al fondo. Bueno, queridos hermanos, aquí vamos al mapa explicando todo lo que está pasando. Antes que todo vamos a ver lo que está pasando aquí en Ucrania. Rusia ha atacado a Ucrania para tomar lo que es las provincias orientales y en el año 2014 ha tomado esa parte que usted va a ver, eso es la entrada para los rusos hacia el Mar Negro y es bastante importante. Toda esa parte los rusos lo tomaron en los años 2014, ahora están luchando para tomar esa parte, la parte oriental de Ucrania. Hicieron ahora un referéndum según señor Putin. En ese referéndum dice que la gente de estas partes y algunos tres lugares han optado para integrarse a Rusia. Entonces Ucrania no lo está aceptando, la lucha está sobre el tema. Y todo ese asunto habrá llegado a otro problema, que los rusos están dando el petróleo a través de un oleoducto hacia los países europeos, que ellos necesitan energía de Rusia. Y últimamente el oleoducto de rusos, de gas de Rusia, fue atacado por los estadounidenses. Bueno, aquí tenemos entonces un problema de la energía de los rusos, la entrada de rusos al Mar Negro. Un poco más aquí vamos a ver que usted sabe que Turquía es miembro de OTAN, ¿sí? Turquía es miembro de OTAN. Aquí tenemos una pelea entre Grecia y Turquía, ¿sí? Y esto también les voy a explicar. Un poco más adelante tenemos un problema entre Turquía, Siria e Irak sobre provincias kurdos, que son esta parte. Que Turquía tiene unos 17, 18 provincias kurdos, los sirios tienen 5, Irak tiene varios, Irán tiene 5. Y aquí también tenemos entonces un problema de los kurdos, que los kurdos ahora son aliados de Israel. Muy bien. Ahora el problema que está una guerra entre Turquía, vamos a ver, aquí tenemos Turquía, Azerbaiyán. Ambos hablan idioma turco. Aquí está Armenia, que es un país cristiano de una religiosidad oriental, que son otra etnia, son armenios. Que en el tiempo del Imperio Otomano los turcos han hecho gran masacre en contra de los armenios. Irán siempre ha sido aliado de los armenios porque Irán siempre estaba en contra del Imperio Otomano. Entonces aquí tenemos a Armenia, que es aliado de Irán. Vamos a enfocar un poco más. Tenemos Nakhchivan, este chiquitito se llama Nakhchivan. Nakhchivan es parte de Azerbaiyán, ¿sí? Nakhchivan es parte de Azerbaiyán. Ambos hablan turco y son aliados de Turquía. Aquí pasó varias veces la guerra para tomar esa provincia que usted lo está viendo, que antes estaba en la mano de Armenia en una guerra y ahora Karabaj se llama. Ahora los azerbaiyaníes en una guerra recién hecha lo recuperaron ese territorio, que eran mayoría musulmanes. ¿Qué pasa? Escúchamelo bien. En el comienzo, cuando hace como 150 años, cuando en el final de los Qajares, que era una dinastía en Irán, los rusos atacaron a Irán y separaron Georgia, Gorgestan, Azerbaiyán, Armenia. Todos esos lugares los rusos lo tomaron de los iraníes. Antes era parte de Irán. Bueno, después, hasta el final de la Unión Soviética, cuando estos territorios se volvieron como territorios autónomos, independientes, en ese comienzo Armenia empezó a reclamar ese territorio Karabaj y empezó una guerra. En aquel entonces Irán apoyó a Azerbaiyán, pero en esa guerra los azerbaiyaníes perdieron y Armenia tomó ese territorio.
En aquel entonces los azerbaiyaníes y los Nakhjavan estaban muriendo de hambre. Irán les apoyó militarmente, también les dio energía gratis, pan, todo. Ellos en aquel entonces hicieron una petición al gobierno de aquel entonces de Irán de integrarse al país. Por ejemplo, dijeron, si Irán puede tomar Nakhjavan, pero porque eran dos zonas muy pobres, Irán recién había, estamos hablando de los años 1990, 92, algo así. Entonces Irán, en aquel presidente de Irán, Hashemi Rafsanjani, no lo aceptó. Aunque le apoyó, les dio cientos de miles de litros de gasolina, de petróleo y todo. Pan gratis, harina gratis y todo eso. Pero bueno, después poco a poco Israel se conectó con Azerbaiyán. Algunos hablan de la presencia de agencia judía en Azerbaiyán. Y ahora Azerbaiyán se volvió como un aliado de Israel en la frontera de Irán. Ahora Azerbaiyán. Incluso varios atentados israelíes salieron de las bases militares israelíes ubicados en Azerbaiyán. Incluso se habla de 350,000 chiitas que se volvieron judíos y ahora son registrados con identidad judía dentro de Azerbaiyán, porque originalmente Azerbaiyán no tenía judíos y ahora lo tiene. Entonces ahí está una alianza muy cercana a Turquía y Israel. ¿Qué está pasando? Usted sabe que aquí en el mar Caspio tenemos muchas fuentes de gas suficiente para dar a los europeos que necesitan a gas rusos. ¿Sí? Gas ruso. Si aquí podemos poner un oleoducto entre los países de OTAN que pueda llegar a Europa, entonces los europeos no necesitarán más el gas de Rusia. Para ese oleoducto, ¿qué necesitamos? Vamos a enfocar. Aquí está pozos de gas de Bakú, de Azerbaiyán. Si aquí quieren hacer un oleoducto, necesitan pasar por Armenia. Armenia, que es un país aliado de Rusia e Irán. Por supuesto, no lo deja, porque ni es bueno para Irán ni para Rusia que Azerbaiyán pueda tomar ese mercado europeo. Geopolíticamente está dañando a Irán y a los rusos. Entonces, Armenia, como un aliado de Irán y Rusia, no lo deja. Azerbaiyán, ¿qué necesita? Aquí está Turquía, un miembro de OTAN. Si ese gas pueda venir, ese oleoducto hacia Nakhjavan, que es de ellos. Y aquí tenemos una zona regalada por el rey de Irán a los turcos, esa zona que se llama Montañas de Ararat, ¿sí? Mira, dice Turquía. Entonces aquí todo está bien porque está Turquía, aquí está Azerbaiyán, muy bien. Aquí llegamos otra vez. Entonces la lucha aquí está, ¿sí? Esta zona. Si puedan tomar esta zona, quiere decir la parte sur de Armenia, Azerbaiyán se conecta con Nakhjavan, Nakhjavan con Turquía, y Turquía directamente a los países europeos puede llevar una oleoducto directa de gas de mar Caspio, que es un montonazo de gas. El problema de Azerbaiyán no tiene con qué trasladarlo de mar Caspio hacia los países europeos. Entonces, los países europeos, Estados Unidos pueden presionar mejor a Rusia porque Rusia no tiene esa moneda de cambio que es el gas. Irán también puede ser más presionado porque no va a tener esa moneda de ¿cómo se llama? El gas. Entonces, para Irán y Rusia es innegociable dejar esa parte sur de Armenia. Y aquí en esta zona está pasando la guerra. Los azerbaiyaníes con el apoyo de Israel, Estados Unidos y Turquía ahora han tomado este lago, esta zona lo tomaron y aquí están, en ese lago. Y desde aquí quieren llegar a Turquía. ¿Lo ves? Quieren tomar ese territorio y llegando hacia la Turquía. Quiere decir, tomando esta parte sur de Armenia. Los armenios están resistiendo, pero ahora aquí tenemos esa guerra. ¿Qué pasa más? Nosotros tenemos otro camino, que es el camino de China. Vamos a ver. El camino de China hacia el mundo occidente.
China quiere pasar ese camino por Irán, ¿sí? Pero si vamos a ver, si Irán tenga ese lugar de Armenia, puede pasar ese camino de Armenia y de Armenia a Georgia y después al Mar Negro. Entonces, China va a tener un camino terrestre seguro. Pero si Irán pierde esa zona de Armenia, Irán tampoco va a tener ese acceso directo sin que pase por territorio de OTAN. Por territorio OTAN. Hace un par de años, OTAN dijo que Afganistán va a ser parte de OTAN. Y todo el mundo dijeron, qué locura, ¿cómo puede ser? La respuesta aquí está. Si en esa guerra el sur de Armenia puede integrarse a Azerbaiyán, porque si los azerbaiyanes pueden tomar el sur de Armenia, entonces del mar Caspio van a tener contacto con Turkmenistán, con Uzbekistán, con Kazajistán, con Kirguistán, y todos ellos prácticamente hablan un idioma cercano a turco, que sí van a ser aliados de Turquía, ¿sí? Pero aquí solo tenemos un país que para ellos es un país insurgente, se llama Tayikistán, que habla persa, es aliado de Irán. Irán y Rusia han armado a ese país. Ahora Tayikistán tiene fábrica de drones iraníes y también tanques. Tanques T-72, que era un tanque antiguo ruso fabricado en Irán con el nombre Zulfaqar. Ahora Tayikistán ha atacado a Kirguistán como nuestro aliado, ¿sí? Ha atacado a Kirguistán. Y cuando hicieron un golpe de Estado en Kazajistán para traer a alguien que está en contra de Putin, Putin dijo, aquí no se juega. Ya, todo ese golpe de Estado se acabó. Entonces aquí tenemos entonces esos países que potencialmente pueden convertirse como aliados de Turquía y salir de la mano de los rusos. ¿Y qué va a pasar? Aquí tenemos China. Mira, Mongolia prácticamente está en un país pro-gringo, ¿sí? Aquí tenemos Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, que si aquí vamos a tener el contacto de Azerbaiyán, todo ese camino de Mongolia va a llegar a Europa, los países europeos. Quiere decir, nosotros prácticamente vamos a tener, como todos esos países mañana van a convertirse como miembros de OTAN. Imagínense. Afganistán también. Va a estar contacto. Mira, todos van a tener contacto terrestre y ya. China de esa parte va a estar, podemos decir, sitiado, ¿sí? Y no olvidemos que esta zona también de los uigures, esta provincia de los uigures son turcos insurgentes. Xinjiang, esa provincia de los chinos, también es turco. Usted sabe que de los turcos insurgentes que aliados de ISIS, que son terroristas, hemos hablado, que son aquí exactamente. Si esta provincia pueden separarlo de China, entonces Mongolia y uigures de China, todo eso son zonas turcos separados de China. China prácticamente va a ser un país separado de todo el mundo. Entonces todo eso es OTAN. OTAN llegará a frontera con China. Mañana usted va a ver que van a armar a la Mongolia a luchar en contra de China. Y vamos a ver. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí pusieron a Taiwán y todas las grandes puertas de China, como Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, no sé si lo pronuncio bien, ¿sí? Todas las provincias importantes, Hong Kong está aquí. Toda esa exportación de chinos se pasa por estas provincias importantes de China. Son puertos importantes de China. Y aquí tenemos Taiwán, que tiene base militar estadounidense. Entonces, si aquí va a pasar una guerra, los chinos van a tener el camino de mar inseguro. Entonces, ¿cómo pueden exportar? Mira, aquí también toda la zona es, podemos, minado por estadounidense. El Mar del Sur. Los chinos que si quieren pasar por aquí, Malasia y también Indonesia son también países cercanos a Estados Unidos, Filipinas también. En Vietnam, hoy en día, Tailandia más o menos está, de vez en cuando está con China. Pero vamos a ver, aquí tenemos mucho problema para los chinos si quieren pasar, si aquí va a pasar una guerra, ¿sí?
Entonces, el camino terrestre, si va a llegar esa parte, si llega a los Azerbaiyán, China va a tener también problemas de pasar hacia el Mar Negro. Entonces, ahora la lucha está aquí en esta zona, concentrada en esa zona. Y algunos interpretan incluso todas cosas de insurgentes que pasan en Irán, para que Irán esté ocupado por asuntos interiores para no meterse en este asunto. Porque cuando tú tienes un problema interior, no puedes ir a meterte en una guerra tan importante que en una parte está Turquía, Azerbaiyán, Estados Unidos, todo le van a apoyar. Bueno, en otra parte nosotros tenemos Grecia como una moneda de presión, como una palanca de presión en contra de Turquía. El occidente, para controlar a Erdogan, que saben que es un caballo rebelde, que está jugando por todo lado, un día juega al lado del occidente, un día juega al lado de rusos, entonces ya tienen a Grecia armado. Todos esos aviones de 16 de combate, otros aviones que no le dieron a los de Turquía, lo regalaron a Grecia. Incluso Francia, que son enemigos, podemos decir, históricos de los turcos, dieron a los Falcón, que son aviones cazadores de la caza de guerra, a Grecia. Y siempre usted sabe que hay peleas sobre las muchas islas que están entre Turquía y Grecia. Entonces, si van a ver que no pueden tomar esa parte, entonces OTAN tiene otro plan de tomar la parte europea de Turquía. Quieren recuperar esa parte de territorio de Turquía e integrarlo a Grecia. Una cosa aún en este juego tan interesante, tenemos a Albania. Albania de repente por un juego se va a cortar relación diplomática con Irán. ¿Para qué? Que Irán no pueda entrar por este estrecho adentro de contactar con Europa Oriental. También tenemos otro juego que han hecho con Irán, que Djibouti, este país chiquitito, ha cortado relación diplomática con Irán, que es decir, es un enemigo de Irán ahora, para tenerlo aquí, en ese estrecho tan importante. La verdad, el juego se está llegando a un asunto bastante importante. La zona está embarazada de muchas guerras. Ojalá que no haya más guerras, pero parece que sí. Porque el occidente está haciendo toda la presión en contra de tres poderes importantes: China, y Rusia, Irán. Pakistán prácticamente ya, después del golpe de Estado, está en la mano de estadounidense. Afganistán tiene a Talibán bien controlado. India está jugando en la mitad, ¿no? A veces con Occidente, a veces con Oriente. Y las, podemos decir, guerras fronterizas entre India y Pakistán. Y aquí en Kashmir siempre hemos tenido esta zona preparada para la guerra. Quiere decir, Pakistán, India, dos países con poderes nucleares listos para empezar una guerra. Y bueno, entonces esta zona, la verdad, estamos en una zona bastante peligrosa. Y no olviden que en Siria no se acabaron los opositores de Bashar al-Assad. Aún siguen, más que todo, en las zonas de Siria, Irak. Ahora con el juego de Muqtada Sadr, que está en Bagdad, insurgentes de Muqtada Sadr ahora trajeron a un Saddam Hussein con turbante. Yo veo a Muqtada Sadr como un Saddam Hussein con turbante, un enemigo de los Shia, pero esta vez vestido de religioso. Entonces usted va a ver que siempre como un aliado de Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos, está haciendo todo el juego en contra de nosotros. Bueno, entre todo eso, de repente usted va a ver que Israel está estrechando más los lazos con los países de la zona como Bahrein, como Emirato Árabe. En un par de días van a ver la visita de las autoridades israelíes a Bahrein. Y bueno, entre todo eso vamos a ver que Arabia Saudita está tratando muy mal en contra de todos los que estén en contra del régimen de Arabia Saudita, matando a la gente interior de Arabia Saudita, también en Yemen. Bueno, eso era solo parte de lo que está pasando, pero vamos a ver, porque parece que Putin no quiere rendirse de Ucrania y últimas palabras de Putin estaban llenas de amenazas
Y bueno, no me siento como, cuando lo escuchas se ve mucho, puedo decir, muchos, podemos decir, planes de la guerra, ¿no? Se ve. Eh, Entre otros países, casi hoy en día todo el mundo están volviendo a las guerras de las fronteras. Todos los que después de la Segunda Guerra Mundial se habían calmado, habían dejado en paz, ahora están volviendo a reclamar los territorios. Incluso en América Latina se está escuchando algunos rumores y yo lo veo más que todo un juego. Los presidentes que en apariencia son de izquierda en América Latina. Yo lo veo y como una parte de control, como Muqtada Sadr. Muqtada Sadr en apariencia es como un shia luchador y todo, pero es mentira. En realidad es un mercenario de los gringos y es una persona que está jugando muy mal en la zona. Entonces, muy peligroso lo que está jugando Muqtada Sadr. Aunque en apariencia dice que está en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, mentira. Por lo visto está haciéndolo mal, muy mal. Por ejemplo, él tiene el lema en contra de los persas iraníes. Lo mismo que Saddam Hussein tenía, siempre estaba en contra de los persas iraníes. Y bueno, esto es hasta ese momento, pero lo que yo veo, que Estados Unidos por tantas deudas, tiene que hacer algo, ¿no? Y aquí seguramente está embarazada una guerra entre China y Taiwán, puede pasar algo. En esta zona separatista de los turcos, si usted piensa que los de OTAN tomando el sur de Irán, de Armenia, puedan llegar hasta toda esa zona, este territorio también lo van a separar de los chinos. Cuando puedan desestabilizar el gobierno central de China, que aún no lo han podido, pero si lo pueden hacer, entonces ahí va a pasar un montonazo de cosas. Y aquí en la parte oriental de Europa vamos a ver que algunos países ahora quieren separarse de la Unión Europea y parece que esto dice mucho. Vamos a esperar ese invierno, el enero, febrero y todo eso, porque ahí el problema de combustible va a ser muy grave y eso afectará a muchas relaciones geopolíticas entre los países de la zona. Bueno, que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.